cara a lo que es este 10 de enero, a escasos días de esta fecha, que no es el fin de la política. 2025, por cierto, es un año bien interesante en materia política. Tenemos elecciones previstas. Tenemos una fecha este mes de enero también que es importante para el país, y decimos importante no porque seamos pro-norteamericanos, pero sin duda lo que pasa en Estados Unidos también tiene importancia en Venezuela por todo el tema sanciones, tema política petrolera y lo que ha significado la posición de Estados Unidos respecto al caso venezolano. Después de este día nos espera el 20, a ver qué va a pasar con la toma de posición de Donald Trump y cuál va a ser la postura del nuevo gobierno de Trump frente a lo que ocurre en nuestro país. Bueno, hay también expectativas con lo que pueda suceder con la postura al asumir no la presidencia. Lo primero que tenemos que señalar es que tanto republicanos como demócratas han tenido la misma actitud hacia quienes están en el poder, o sea, hacia el gobierno, ¿no? Han aplicado sanciones, han mantenido lo que es el no reconocimiento del gobierno, por supuesto se rompieron las relaciones consulares y diplomáticas. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo primero, bueno, que Trump debe cumplir sus ofertas electorales, y una de las ofertas electorales tiene que ver con el poder, todo lo que fue la diáspora y esa migración, el que está ilegal en los Estados Unidos, compatriotas venezolanos, pero de todo el mundo, es parte de una oferta que tiene Trump y que va a ser deportaciones masivas. Para eso, para hacer deportaciones masivas, por supuesto tendrá que tener contacto con los gobiernos, a los países receptores de toda esa migración. También ha señalado que no le interesa el tema petrolero con Venezuela. Lo ha dicho previamente. Es absurdo comprarle petróleo a Venezuela porque Estados Unidos tiene más. Pero y además lo que representa, la venta que representa a los Estados Unidos actual de la producción petrolera venezolana, que casi ronda el millón de barriles diarios, de esos millones el 30% es el que se destina a los Estados Unidos, y aunque es el único que paga de contado a Venezuela, porque lo demás lo tenemos como deuda de todas las inversiones que han hecho otros países. Entonces, bueno, lo primero, ojalá se recobraran las relaciones diplomáticas y consulares para que no sean afectados los venezolanos, tanto los que están fuera como los que estamos en el país. Y un país, además, como Estados Unidos, siempre hemos tenido, además con la geopolítica, un país con el que hemos tenido relaciones. Pero, repito, Trump tiene muchos problemas en que ocuparse. Está el tema del conflicto del Medio Oriente, Rusia y Ucrania. O sea, tiene muchas situaciones y son 4 años. Cuando volteemos ya ha pasado el tiempo, pero generar expectativas con que alguien, un gobierno extranjero, un Estado, nos va a resolver los problemas políticos en Venezuela, creo que es un error. Siempre lo hemos dicho, siempre lo señalamos, somos los venezolanos los que tenemos que resolver los conflictos en el país. Y, por supuesto, quienes tienen cuotas de poder son los que tienen mayor responsabilidad. Bien, también esta jornada, este año 2025, por supuesto tenemos previstas 3 elecciones y es importante el clima, ¿no?, en el que se va a ejercer la política este año 2025. Hablábamos antes, en el bloque anterior, de las leyes que se aprobaron finalizando el año 2024, el último trimestre, en las discusiones que se dieron en la Asamblea, que se habló, por cierto, de una modificación de la legislación en materia electoral que se iba a aprobar el 15 de diciembre y no se dio. Solamente se dio a conocer esta ley Simón Bolívar, que a algunos les preocupa porque sienten que es como un dibujo de la oposición y una forma de apartarlo del camino de la participación política. El más como, bueno, ¿cómo ve el ejercicio de la política en lo que estamos viendo? Esta ley, la ley orgánica Simón Bolívar, como lo señalamos, es una ley inconstitucional. Habla de ¿por qué inconstitucional? Bueno, precisamente estamos hablando de una ley que limita el ejercicio de los derechos políticos con una sanción, una pena, aunque es accesoria, que supera lo que establece nuestra Constitución, una inhabilitación de más de 60 años. 60 años contempla, habla de un listado de sospechosos de cualquier tipo de acción. Eso pudiera aplicar, además, sin ningún juicio previo, sin ninguna resultas de un juicio, y que conlleva apenas accesorias
subjetivas también, como enajenar y prohibición de enajenar y gravar, utilización de cuentas. O sea, tú no puedes ni pagar la luz si llegas a estar en ese listado de sospechosos. Tiene el juicio en ausencia, que está prohibido expresamente por la Constitución y por tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el país. Es una ley, repito, que está hecha además para aplicársela a los venezolanos. A los venezolanos por las sanciones que impuso un Estado, que impuso un país, que estemos en contra o estemos a favor, quienes puedan estar a favor, no fueron los responsables de aplicar dichas sanciones. Las sanciones las aplican los Estados o los países. Entonces, claro, pero sigue solicitarlas en algunos casos. No, las sanciones las aplican por decisión de los Estados soberanos. Entonces, nosotros hemos criticado y hemos estado en contra de las sanciones, pero repito, no puede ser a los venezolanos a quien se les inculque la responsabilidad y se sancione, claro, por la decisión de un Estado, de un país. Entonces, repito, es una ley que todos estamos bajo sospecha, no solamente quienes somos dirigentes opositores, sino todos los venezolanos. Podemos estar en la mira de la aplicación de este tipo de ley. Y con ese tipo de leyes, y más la ley del fascismo y antifascismo, la ley del odio y todo, entonces aquí cualquiera es señalado así a la ligera de ser terrorista, de ser apátrida, instigación al odio, incitación a, no sé, a la violencia, cualquier tipo penal que, bueno, simplemente por una decisión subjetiva de cualquiera puede estar en la mira. Eso es muy delicado, eso es muy comprometedor, sobre todo para quienes creemos en el ejercicio democrático de la política. Y en un año donde, como mencionamos, hay elecciones. Hay 3 elecciones en este camino. Tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados, y es parte del entorno en el que se Por ejerce. supuesto, hay unas elecciones, aunque es prematuro, después de todo este conflicto que estamos atravesando, previo al 10 de enero y en esta fecha, con el tema de los resultados electorales, hablar de elecciones, hablarle a los venezolanos de elecciones, pero la Constitución está clara, hay que renovar los poderes públicos, claro, municipales, regionales y la Asamblea Nacional. Entonces son elecciones que están pendientes, que están en la agenda constitucional y que, repito, el conflicto político electoral que tenemos, sumado a que es un año electoral, sumado a lo que es la normativa que está vigente por parte de la Asamblea Nacional, pareciera una camisa de fuerza para ejercer la política. Quienes creemos en la defensa de la Constitución y creemos en el ejercicio democrático, hacemos ese llamado a la reflexión, a volver a un pacto social que es la Constitución, que está vigente y que, por cierto, hay articulados que son letra muerta bajo el ejercicio del gobierno. Que, por cierto, también este año el presidente Nicolás Maduro, entre sus primeros emisiones, de sus primeras declaraciones públicas, habla de una reforma constitucional. Sumado a todas estas elecciones que se nos vienen, a toda esta coyuntura, una posible reforma constitucional. Bueno, eso también es, si no cumplimos la Constitución que tenemos, una Constitución que además es novísima, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en el respeto y las garantías a los derechos humanos, en el desarrollo del Estado, tratar de imponer un modelo, además el cual fue ya propuesto y fue desestimado por los venezolanos cuando se sometió a referéndum consultivo. Insistir en una reforma constitucional, bueno, tiene iniciativa legislativa el presidente o la Asamblea, o también la posibilidad de los ciudadanos, un porcentaje de los ciudadanos, pero si es para amedrentar, para perseguir, para presionar o para cambiar el modelo democrático que tenemos en Venezuela, pues poco sentido tiene meterse también, además de todos los problemas que tenemos, en una reforma constitucional. La reforma constitucional pudiera contemplar, por ejemplo, la reducción del periodo presidencial, eliminar la reelección indefinida. Que se propuso, por cierto, en esas discusiones. Se propuso en unas supuestas
reformas electorales que se manejaba en la Asamblea Nacional, pero que quedaron en el congelador, no supimos nada de ellas. Entonces, si por ahí va, pudiera también volver a la bicameralidad en la Asamblea, respetar lo que es la proporcionalidad en base a los votos que sacas y la representación que tienes. Esos son puntos que son a favor de Venezuela y pudieran contemplar una supuesta reforma, pero no sabemos de qué materia está hablando el presidente de la República. Claro, habrá que esperar a ver si el 10 de enero se hace mención a esto en la También se Asamblea. hace, y se insiste en eso de la reforma. De la reforma y del diálogo. Probablemente veamos un discurso donde nuevamente se hace un llamado a diálogo en el país. Y hay ambiente, hay de alguna manera espacio para que pueda darse un proceso de diálogo. Es que el problema de llamar a diálogo con un garrote en la mano es como muy duro. Tú no puedes llamar a diálogo desestimando que el país es un país plural, donde existe la pluralidad del pensamiento, la diversidad de opiniones. No todos podemos estar inscritos en el Partido Socialista Unido, no todos podemos pensar igual. Entonces, si eso no se respeta, si no se respetan principios como la alternabilidad, como la pluralidad del pensamiento, y con un garrote en la mano te digo, te tienes que sentar conmigo de tal y tal forma, bueno, es difícil poder entender, además, que ese diálogo sea productivo y beneficioso para el país. Claro, que la gente perciba que el diálogo tiene un algún fin. tipo de efecto en su cotidianidad. Así es, porque además es que Venezuela está arrastrando una grave crisis económica, social y económica, que está paralizada, porque no se atiende. Aquí el tema de los salarios, el tema dice, se van a indexar los salarios, se van a indexar los bonos. Los bonos no son parte del salario, por ejemplo. Entonces, eso es una situación muy grave cuando está paralizada la discusión de la contratación colectiva, por ejemplo. Claro. Entonces, solamente el mantenerse en el poder sin gobernar para lo que es las necesidades de la gente, y bueno, y no toquemos el tema de los servicios públicos, porque si no tenemos luz, no tenemos agua, entonces, ¿cómo un país va a avanzar? ¿Cómo un país se va a desarrollar? ¿Cómo puede venir la inversión extranjera si no hay seguridad jurídica? Todo eso son situaciones que se pueden agravar a partir del 10 de enero. Claro, diría el gobierno, y la respuesta es que, bueno, de aquel lado no hay una intención real de llegar al poder de manera democrática, sino se trata de un golpe ciberfascista y estos términos que han venido surgiendo posterior al 28 de julio. Bueno, por supuesto que puede haber, y en eso nosotros nos deslindamos, quienes pretendan atajos, quienes pretendan de forma violenta llegar al poder, pero aquí se fue a un proceso electoral. Aquí se creen los procesos electorales, se creen las elecciones, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de todas las situaciones adversas que hemos tenido que atravesar en cada uno de ellos. Y vamos a seguir creyendo y apostando a las salidas políticas, democráticas y electorales. Siempre hemos apostado a eso y vamos a seguir apostando, aun cuando el gobierno también pone, por supuesto, todas las trabas para que los ciudadanos se alejen de esa vía. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia al regreso, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos conversando con María Verdeal del Movimiento al Socialismo. Como siempre, recuerden, ustedes participan, @primerapágina GB en Telegram.